Bienvenidos a Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al nuevo episodio de Charlas Literarias, el podcast de la editorial Kazam A. Hoy hablaremos de una de las ideas más fascinantes y polémicas de la lingüística moderna, la relación entre lenguaje y pensamiento. ¿El idioma que hablamos influye en nuestra forma de pensar? ¿O el lenguaje es solo una herramienta para expresar ideas que ya existen en nuestra mente? Dicho de otra manera, ¿vemos el mundo tal como es o lo vemos a través del idioma que hablamos? Esta pregunta está en el centro de lo que se conoce como la hipótesis Sapir-Whorf, una teoría que sostiene que el lenguaje puede influir en la manera en que percibimos, organizamos e interpretamos la realidad. Por lo tanto, en este episodio vamos a hablar sobre quiénes fueron Sapir y Whorf, qué dice realmente esta hipótesis, qué ejemplos se han puesto para defenderla y por qué sigue siendo un tema de debate en la lingüística contemporánea. Así que empecemos por el principio, el origen de la hipótesis. La hipótesis Sapir-Whorf debe su nombre a Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, dos lingüistas estadounidenses de la primera mitad del siglo XX. Esto a pesar de que ellos nunca publicaron la hipótesis ni trabajaron juntos en algo parecido. De hecho, la idea en realidad es mucho más antigua. Uno de sus antecedentes se encuentra en el pensamiento del filósofo alemán Wilhelm von Humboldt, quien defendía que cada lengua contiene una visión particular del mundo. Según Humboldt, el lenguaje no solo sirve para comunicar ideas, sino que también participa en la forma en que los seres humanos conceptualizan la realidad. Más tarde, estas ideas llegaron a Estados Unidos a través del antropólogo Franz Boas, quien estudió las lenguas indígenas americanas y defendió que todas las lenguas poseen la misma complejidad estructural, aunque reflejen culturas distintas. Boas observó que algunas lenguas indígenas organizaban la realidad de manera diferente al inglés o a las lenguas europeas. Por ejemplo, ciertas lenguas no utilizaban conceptos abstractos de la misma forma que las lenguas occidentales. Pero eso no significaba que sus habitantes fueran incapaces de comprender esos conceptos. Estos aportes de Boas fueron posteriormente conocidos como relativismo cultural, y de él se desprende el relativismo lingüístico, que sería otro nombre para la hipótesis Sapir-Whorf, pues estas observaciones influyeron profundamente en Edward Sapir, quien desarrolló una visión más amplia sobre la relación entre lenguaje, cultura y pensamiento. Vamos a hablar entonces de Edward Sapir y el lenguaje como instrumento del pensamiento. Sapir fue uno de los lingüistas más importantes de su tiempo. Estudió numerosas lenguas indígenas americanas y defendió que el lenguaje es mucho más que un sistema de comunicación. Para Sapir, el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos mediante símbolos producidos deliberadamente. Pero su propuesta va aún más lejos. Sapir sostenía que el lenguaje no es simplemente una etiqueta que colocamos sobre pensamientos ya formados. Por el contrario, el lenguaje participa activamente en la formación de los conceptos. Cuando nombramos algo, no solo lo describimos, también lo organizamos mentalmente. Por eso, Sapir afirmaba que el mundo que experimentamos depende en gran medida de los hábitos lingüísticos de la comunidad a la que pertenecemos. Es decir, las distintas sociedades no viven exactamente en el mismo mundo interpretando de manera diferente, sino que mundos parcialmente distintos construidos a través del lenguaje. Hablemos ahora de Benjamin Lee Whorf y la relatividad lingüística. Whorf fue discípulo de Sapir y desarrolló estas ideas de manera más radical. Curiosamente, Whorf no comenzó su carrera como lingüista, sino como ingeniero químico. Sin embargo, su trabajo lo llevó a estudiar lenguas indígenas, especialmente el idioma Hopi, y fue ahí donde comenzó a reflexionar sobre la relación entre lenguaje y pensamiento. Whorf observó que algunas lenguas organizaban el tiempo, el espacio y los objetos de manera muy distintas a las lenguas europeas.
A partir de estas observaciones, formuló lo que hoy conocemos como la hipótesis de la relatividad lingüística. Según esta idea, la estructura de una lengua puede influir en la manera en que sus hablantes perciben el mundo. Con el tiempo, la hipótesis Sapir-Whorf se interpretó de dos maneras distintas. La primera de ellas es el determinismo lingüístico. La versión fuerte, que se le conoce así también, sostiene que el lenguaje determina completamente el pensamiento, es decir, solo podríamos pensar aquello que podemos expresar en nuestro idioma. Por ejemplo, si una lengua no posee un término para un determinado concepto, sus hablantes no podrán pensar ese concepto. Esta versión es conocida como determinismo lingüístico. Por ejemplo, la forma verbal supino en latín sirve para expresar finalidad tras verbos de movimiento. Se construye con la terminación que es acusativo, o la terminación u, que es ablativo. Por lo tanto, la frase veniunt spectatum significa venir a mirar, pero en español ese a mirar debe construirse con preposiciones como a. La segunda es la relatividad lingüística. La versión débil, también llamada así, que es la más aceptada hoy, sostiene algo menos radical. El lenguaje influye en el pensamiento, pero no lo determina completamente. En otras palabras, el idioma puede orientar nuestra manera de percibir el mundo, pero no limita totalmente nuestra capacidad para comprender otras realidades. Por ejemplo, la anendofasia es una condición en que las personas no tienen un monólogo interior para pensar. En otras palabras, no se escuchan a sí mismos narrando sus pensamientos, planes o autocríticas. Se cree que entre el 5 y el 10% de la población lo experimenta. Estas personas no piensan con palabras, sino con imágenes visuales, conceptos abstractos, sensaciones y emociones. Las personas con anendofasia no son menos inteligentes, aunque muchas personas que lo experimentan han indicado dificultad para recordar palabras y que deben hacer un esfuerzo consciente para traducir sus ideas a palabras. Para explicar estas ideas, lo mejor es hablar acerca de cómo los lingüistas han utilizado diversos ejemplos. Uno de los más conocidos es el caso de los colores. En algunas lenguas no existen palabras separadas para distinguir ciertos colores que en otras lenguas se consideran diferentes. En textos antiguos, como en la Odisea de Homero, por ejemplo, el mar se describe como color vino, y en algunas culturas el cielo puede describirse en términos que nosotros consideraríamos extraños. Esto llevó a algunos investigadores a preguntarse: si una lengua no distingue ciertos colores, ¿significa eso que sus hablantes perciben esos colores de la misma manera? Investigaciones posteriores demostraron que no se trata de una limitación visual. Los hablantes pueden distinguir esos colores, pero su idioma no necesita diferenciarlos con palabras distintas. Otro ejemplo se relaciona con el espacio. Algunas lenguas utilizan expresiones como izquierda y derecha para orientarse, pero otras lenguas utilizan únicamente referencias geográficas absolutas, como norte, sur, este y oeste. Los hablantes de estas lenguas desarrollan una extraordinaria capacidad para orientarse en el espacio, porque su idioma los obliga a estar constantemente atentos a la dirección geográfica. Hablemos ahora sobre cómo estas hipótesis influyen en la traducción y en la comprensión intercultural. La hipótesis Sapir-Whorf plantea también un problema fundamental para la traducción. Si cada lengua organiza la realidad de forma distinta, entonces la traducción no consiste simplemente en sustituir palabras de un idioma por las de otro. Traducir implica interpretar conceptos culturales, pero hay palabras que no tienen equivalente exacto en otras lenguas. Por ejemplo, términos culturales, conceptos filosóficos o categorías sociales propias de una cultura. Esto no significa que los conceptos sean intraducibles, pero sí implica que muchas veces la traducción requiere explicaciones, adaptaciones o reinterpretaciones. Por eso, aprender una lengua extranjera no es solo aprender vocabulario y gramática,
también es aprender una forma diferente de organizar la experiencia del mundo. Aunque la hipótesis Sapir-Whorf resulta bastante interesante, también ha recibido críticas. Muchos investigadores consideran que la versión fuerte, el determinismo lingüístico, es insostenible. Hoy sabemos que todas las lenguas humanas poseen una complejidad comparable y que cualquier idioma es capaz de expresar cualquier tipo de pensamiento. El hecho de que una lengua no tenga una palabra específica para un concepto no significa que sus hablantes no puedan comprenderlo. Por ejemplo, la sobremesa en español, que no tiene traducción directa al inglés, pero puede comprenderse, que es un tiempo después de comer donde los comensales se quedan sentados platicando sobre su día a día. Simplemente significa que ese concepto no ha sido lexicalizado en ese idioma. Por eso, la mayoría de los lingüistas contemporáneos defienden una postura intermedia. El lenguaje puede influir en la percepción y la categorización de la realidad, pero no determina completamente el pensamiento. La hipótesis Sapir-Whorf nos recuerda algo fundamental. El lenguaje no es solo un instrumento para comunicar lo que pensamos, también es una herramienta para organizar nuestra experiencia del mundo. Cada lengua crea categorías, clasificaciones y metáforas que nos ayudan a interpretar la realidad. Por eso, estudiar otras lenguas no solo amplía nuestro vocabulario, también amplía nuestra manera de pensar. Quizá por eso aprender idiomas es una de las formas más profundas de entrar en contacto con otras culturas. Porque cuando aprendemos otra lengua, en cierto sentido, aprendemos también otra manera de ver el mundo. Espero que les haya gustado este episodio y si fue así, los invito a seguirnos por medio de las redes sociales de la editorial Kazam-A y de 1900 Radio en Línea. También los invito a compartir y a comentar este podcast. Por ejemplo, si saben algún otro idioma, cómo esto ha cambiado su forma de percibir el mundo. O cómo piensan ustedes. ¿Tienen un narrador interno o simplemente piensan en conceptos e imágenes? En fin, espero que les haya gustado y nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam-A. Encuentra un nuevo episodio cada viernes de charlas en Spotify, YouTube y otras plataformas similares.